Uno. Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos, para todas. Sean bienvenidos una vez más a estos encuentros mensuales de Undertese Express. En esta oportunidad va a ser el último encuentro express del año 2022. Se nos pasó volando y bueno, para cerrar el año trajimos a nuestro administrador que se ofrece con una charla que promete bastante para aquellos que tengan curiosidad para saber cómo automatizar el frontend sin depender del todo del backend. Bienvenido, Edgardo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, em, no se me ocurrió un mejor título, pero la idea de este título un poco es como, ahora lo voy a explicar mejor en la charla, pero para dar un poco de por dónde venía la cosa, es, uno siempre está acostumbrado, por lo menos a cuando hace pruebas de frontend, de pruebas de UI, este, pruebas visuales, digamos, dentro de web. Siempre está probando todo. Siempre estás probando, estás haciendo setup de base de datos, setup de un montón de configuraciones del backend, un montón de cosas. Y bueno, hace relativamente poco empecé a trabajar de una forma que dije, esto sirve, la verdad, y apura un montón las cosas. Y bueno, quería introducirles eso para que lo agreguen como a su grupo de herramientas disponibles. Entonces, vamos a ver primero una agenda. Primero, ¿cuál es el objetivo de la charla? Este, para poner en contexto cómo sería una arquitectura de muestra de lo que sería una AUT o SUT. AUT, Application Under Test, SUT, System Under Test, desde acá va a ser la sigla. Este, Diferentes tipos de pruebas automatizadas, como para dar un poco de contexto también a todo lo que, a este cambio, si se quiere llamarle cambio de paradigma, no necesariamente así, y, y ver bien que es una prueba de prueba end-to-end, cuándo no se puede usar y cómo deshacernos de ese backend que hablábamos en el título de la presentación. Y bueno, una herramienta, una demo, va a funcionar la demo, espero, y ciertas conclusiones. Es entender cómo aprovechar, el objetivo es entender cómo aprovechar el objetivo de prueba. O sea, ¿cuál es el objetivo de prueba cuando yo estoy ejercitando, digamos, un frontend? O sea, estoy ejercitando una pantalla. O sea, mi objetivo es, por ejemplo, no sé, estoy en una página de e-commerce, en una lista de productos. Mi objetivo es que esa lista de productos sea la que está en el backend, o en realidad mi objetivo es que teniendo una lista de productos se renderice correctamente en el frontend, ¿no? Son, parecen casi iguales los objetivos, pero son muy distintos y se pueden aprovechar de formas muy distintas. Entonces, si el objetivo es saber si tu frontend responde correctamente a la información que yo le estoy dando, no, capaz que no necesito una prueba end-to-end. Vamos a una simplificación, por eso lo puse ahí así, simplificación de lo que es cualquier application under test. Uno generalmente tiene una base de datos, algún third party service, tipo otros servicios por ahí, que generalmente van a un servicio o varios servicios APIs que alimentan un frontend, que es un cliente que muchas veces consume eh, respuestas HTTP de diferentes APIs y con eso se renderiza el frontend este, para mostrar el flujo de trabajo. Entonces, esto muestra diferentes capas de la aplicación y obviamente que hay arquitecturas extremadamente más complejas que esto, pero a grandes rasgos, para entender el concepto, va a ser suficiente, espero. Después tenemos, en otra dimensión, básicamente es, teniendo en cuenta esta arquitectura, o una arquitectura de este estilo, cuáles son los diferentes tipos de pruebas automatizadas que podemos hacer. Entonces, esta es la famosa pirámide de testing ideal, la pirámide de Kohn, o que habla de cómo van funcionando las diferentes capas de la aplicación. Entonces, ¿para qué estoy mostrando esto? ¿Por qué? Porque
cuando uno hace pruebas de UI, cuando hace una prueba manuales que se queda en las pruebas manuales acá en la nube, generalmente pasa el cono inverso, ¿no? O sea, se hacen un montón de pruebas manuales, un grueso enorme de pruebas de UI, que son end-to-end, y las pruebas de API, casi inexistentes, pruebas unitarias, muchas veces nunca los desarrolladores tienen tiempo para hacerlo. Algunas organizaciones son un poquito más sanas y lo hacen correctamente y tienen su code coverage y todo. No todas las organizaciones son necesariamente inmaduras, por decirlo de una forma, pero pasa esto de lo que se sería el cono invertido o ice cream cone antiparadigma. Entonces, cuando uno arma las pruebas unitarias, lo que logra en realidad es ver por cada función de lo que uno está haciendo, por cada función del desarrollo, probar unitariamente, valga la redundancia, cada una de esas funciones con diferentes tests que prueban eso. Entonces después, cuando esos clases o funciones o módulos o librerías que se usen para ya los tenés pruebas, sus pruebas unitarias, tenés que ver cómo se integran entre ellas. Entonces generas componentes y haces las pruebas de componentes correspondientes. Y después cuando tenés varios servicios o varios sistemas que tienen que interrelacionarse entre sí, haces las pruebas de integración. Y luego decís, bueno, yo tengo que exponer eso a mi primera interfaz. ¿Cuál es la primera interfaz que vos vas a desarrollar? Va a ser la API. O sea, lo estoy diciendo muy quizás en alto nivel, pero bueno, se entiende que cuando yo genero funciones y genero requests, en realidad estoy es la primera barrera entre mi backend y y el mundo exterior. O sea, mi API es como el core de todas las funcionalidades está ahí. Después la UI se encarga de renderizar ese workflow y hace un montón de lógica para hacer que eso que uno maneja a través de las APIs tenga sentido a nivel visual. Entonces, si uno piensa eso, le metería muchísimo esfuerzo a las pruebas de API y a las pruebas de UI, capaz que pierden un poco el sentido. Entonces, lo que pasa ahí también es que cuando se hacen pruebas de UI se solapan un montón con las pruebas de API, y las pruebas de integración, y las pruebas de componente, y las pruebas unitarias. ¿Por qué? Porque estás haciendo todo. O sea, si yo digo, por ejemplo, no sé, voy a Amazon, por decir algo, y busco, no sé, mouse, y me aparece en la lista de mouse. No me interesa qué mouse aparecen, porque eh, no estoy probando la API, estoy probando mi UI. O sea, yo quiero que renderice algún mouse, que me diga alguna respuesta y en función de eso poder validar algo. Entonces, generalmente cuando van a las pruebas de UI, dicen, ah, son las pruebas end-to-end. Y se van a encontrar muchísimas, pero muchísimas pirámides de este estilo, donde acá arriba dicen end-to-end. Y no necesariamente es así. Entonces, ¿qué es una prueba end-to-end? Una prueba end-to-end es una metodología que comprueba el funcionamiento de toda la aplicación, de principio a fin. O sea, se puede hacer todo el workflow para entender cómo la integración de todas las partes funciona correctamente y están bien encadenadas. Bien, tiene un objetivo de prueba particular, que no necesariamente es probar todas las funcionalidades como end-to-end. Simplemente el hecho de que haya funcionalidades que funcionen como end-to-end ya me da que la aplicación está suficientemente integrada entre sí, entonces que las diferentes componentes se comunican correctamente como para poder yo entregar un producto final. Teniendo eso en mente, se podrían separar ciertas pruebas de funcionalidad para que no sean end-to-end, como pruebas de API, por ejemplo. Entonces, no todo en la vida es end-to-end. Entonces, ¿cómo cambia el objetivo cuando no se prueba todo el flujo de la aplicación? ¿Y cómo se puede ejercitar esa UI sin probar todo el flujo? Esa es la otra pregunta que me hago, ¿no? Yo entiendo que si yo tengo que renderizar, por ejemplo, una lista de productos, que va a ser la demo que más o menos voy a mostrar, una lista de productos, yo quiero saber, por ejemplo, si el título del producto
si tiene un largo de caracteres muy largo, si la UI se rompe o no. O si lo va a renderizar, o si va a mostrar todo el texto. También lo mismo con, yo qué sé, los precios, o con ciertas información, descripciones, lo que corresponda. Entonces, en diferentes situaciones vas a poder probar, a poder hacer diferentes pruebas que no necesariamente son end-to-end. Simplemente es ejercitar la renderización del frontend. Eso es básicamente lo que quiero, digamos, concentrarme en esta charla. Entonces, ¿cómo deshacernos de ese backend? Básicamente el backend, que esta es la misma representación, nada más que estoy recuadrando qué sería ese backend. Y eso es lo que yo me quiero deshacer. Yo me quiero deshacer de los servicios de la API, de la base de datos y de otros servicios, y concentrarme solamente en el frontend, para este caso, ¿no? Por las dudas, aclaro nomás. Yo puse JSON ahí como comunicación porque puede ser otras cosas, pero bueno, eso es un ejemplo también. Pero en estos ejemplos que voy a hacer son de comunicación de servicios de API con frontend en JSON. Bien. Hay una parte muy importante de la exploración end-to-end que es generar justamente las configuraciones, los conjuntos de datos, las series de pasos para precondición. Entonces uno llega, tipo, hace el login, hace, no sé, ingresa productos, ingresa un formulario que después eso se renderice y después se muestra el producto o muestra una cierta información. Por ejemplo, uno quiere mostrar una dirección, entonces para eso tenés que primero agregar esa dirección, entonces tenés que tener un flujo. O sea, hay un montón de pasos antes, en un end-to-end, para al final probar diciendo, lo que quiero es que este cuadrito de acá tenga una dirección válida. Bárbaro. ¿Tengo que hacer 10.000 pasos atrás para hacerlo? No necesariamente. Eso es lo que queremos tratar de hacer. Muchas veces lo que se traduce al final de todo esto es, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en este ejemplo que acabo de dar de una dirección que yo agrego? Por ejemplo, agrego la dirección de mi casa, que después la quiero ver como la dirección de envío de un producto. Eso se envía al backend, se guarda en una base de datos, y después cuando voy al siguiente paso, en realidad lo que hace es traer del backend en una respuesta HTTP la dirección que yo acabo de ingresar y lo pone en pantalla. ¿Bien? Entonces, en realidad, si yo puedo encargarme de esa HTTP request, que devuelva lo que yo quiero, no necesito hacer los pasos anteriores. Entonces, el objetivo de prueba termina siendo, en realidad, teniendo cierta pantalla del frontend, teniendo una respuesta HTTP, con cierta información, si eso se renderiza correctamente en el frontend. Ese termina siendo mi objetivo. Bien, entonces, ¿se puede obviar el backend y probar las respuestas de HTTP para ejercitar el frontend? La respuesta es sí. ¿Cómo lo hacemos? Ahora vamos a ver. Entonces, herramientas para esto. La que estoy acostumbrado ahora es Cypress, pero existen otras opciones. En Cypress se puede hacer con los métodos de command intercept. Encontré que en Playwright se puede hacer con los de Modify Responses de Network. En Selenium existe una nueva funcionalidad en Selenium 4, Selenium 4, que es Network Interception. O sea que existen en diferentes herramientas, toolboxes o como quieran llamarles, diferentes opciones para hacer esta misma tarea. Entonces vamos a ir a la demo de Cypress. Directamente así para ir al hueso un poco. Entonces, primero lo que primero. Yo voy a arrancar acá. Denme un segundito que acabo de perder. ¿Dónde estaba? Bien. Primero bajé un pequeño, acá, ¿cómo se llama? Esto es una página de prueba que se puede bajar, lo voy a dejar en las referencias después. Pero ahora, gracias a esto, ahora tengo, en este Chrome que tengo por aquí, y si voy a localhost 3000, tengo una lista de productos, ¿no?
tengo un shoes shop, que esto es una página de prueba que se puede bajar en GitHub, en realidad para probar cosas de WASP, pero tiene lo que yo quiero para hacer estas pruebas. Entonces yo tengo un montón de productos acá, que esto devuelve, y si yo me fijo en Network, que lo voy a poner de forma que sea más legible. Ahí está. Entonces yo voy acá a las Chrome Developer Tools y recargo la página. Voy a Network, respuestas XHR. Voy a devolver que acá en este de acá, en Search y la Q de Query en vacío, aparece toda la información de los productos que están acá, ¿no? O sea, este objeto de la respuesta HTTP, que tiene estos headers, que tiene esta request URL, que es un GET, y tiene esta respuesta, es el pre-renderizado de toda esta información. Bien, teniendo eso en mente, vamos a Cypress. ¿Se puede ver bien en los textos acá? Sí, sí. Perfecto. Entonces, esto ya lo tengo armado, es bien sencillo, no es nada raro. Pero lo que hace acá es hacer un intercept de esa respuesta que acabo de mostrar en el network y pasarle otra cosa. Decirle, ¿sabes qué? No hagas el request. Agarra el Cypress y le dice, cuando vos navegues esta página, si vos tenés la intención de hacer este request, no lo hagas. En su lugar, responde este JSON que te estoy mandando. Así nomás. Y así nada más ya funciona todo. Entonces yo visito esta página, que es la misma que acabo de hacer. Voy a... esto es para cerrar un par de banners que aparecen al principio de la página nomás. Después voy a Product Item Name, que básicamente voy a listar, voy a quedarme con los selectores del nombre de cada uno de estos productos. Entonces básicamente me va a doblar todos los productos, acá, ¿no? Y después lo único que va a hacer es, tipo, imprimir los nombres. No estoy haciendo ningún tipo de validación de esto porque lo que quiero mostrar es cómo funciona el intercept, no necesariamente cómo funciona una validación, que eso es otra cosa. ¿Bien? Entonces, vamos a arrancar con esto. Entonces voy a primero abrir Cypress. Bien. Esta es versión 11, para quien quiera. La última versión que salió. Y vamos a hacer Open End-to-End. Este proyecto en particular, para que tengan una idea, es simplemente abrir Cypress por primera vez en un proyecto y darle iniciar proyecto, que te hace el primer setup, y yo le metí dos archivos y ya con esto ya funciona. Todo esto que está acá, estos specs que están acá, son los de muestra de Cypress. No tiene nada raro este proyecto, no tiene nada extraño. Yo agregué una carpetita que se llama nettest y el script que les acabo de mostrar es este que dice demo. Bien, vamos a correrlo. A ver qué hace. Espero que ande. Bien. Claramente, si ustedes ven, yo acá hice un par de cambios. Si ustedes ven la pantalla que acabo de mostrar acá decía Apple Shoes, está todo en inglés, y acá tiene Best Shoes, no sé qué cuánto. Y si ven en la prueba acá, dice juguito de manzana, jugo de banana, no estoy inspirado para poner un nombre en serio. O sea, puse cosas que no tienen nada que ver con lo que estaba ahí. ¿Por qué? Porque eso está acá. Eso está yendo a... Perdón, en el otro Cypress, acá. Yendo a mi feature, o sea, a este stub que dice acá, yo le estoy poniendo el nombre que yo quiero, porque este es el objeto que yo copié del intercept del network que acabo de mostrar y le cambié los nombres de las cosas. Entonces, si yo quiero cambiar este precio a, por ejemplo, no sé, ahora el juguito de manzana es el más caro del mundo y sale
100.000, se puede hacer. Yo simplemente guardo esto y lo corro de nuevo a la prueba. Y acá está, cambiado. Entonces, ¿para qué sirve esto? Pues justamente, si yo me fijo acá en Cypress, lo bueno que tiene también esto es que te permite ver no solamente qué es lo que hace, sino además qué request hace al servidor. La página, no Cypress, sino la página en sí mismo te dice, mira, hizo tal request, tal request, tal request, y de repente hay una, que es esta de acá, que es la de producto search, que yo le puse, si vieron acá en el script, capaz que no lo vieron, pero bueno, les digo, que acá en el script dice as productos, o sea que le puse un nombre como para yo poder identificarlo después en la búsqueda de Cypress. Entonces ahora, bueno, la lista de productos es esta. Y ven que todos estos circulitos están en verde oscuro, y acá solamente la circunferencia en verde. Esto quiere decir que está estabiado. Eso quiere decir que yo lo intercepté y le puse lo que yo quise. Como otra forma de fijarme eso, acá en rutas, te dice que tal cosa está estabiado con este alias. Y todas las veces que apareció. ¿Cuántas veces apareció? Una. Bien. Entonces, esto tiene mucho poder porque yo puedo modificar tanto JSON como yo quiero. O sea, yo puedo poner el original acá si quiero. Por ejemplo, y me parece exactamente el mismo que me aparecía antes. Entonces yo pongo acá shop original, que le puse acá, y lo corro de nuevo. Aparece exactamente lo mismo que les mostré cuando voy a la página sin correr por Cypress. Porque estoy usando el mismo request. Básicamente lo copié y le pegué. Esto en realidad es el caso más normal. ¿Por qué? Porque yo en realidad ejecuto una prueba manual, me gusta, digamos, valido manualmente que toda esa información es correcta, ¿no? Entonces me quedo con todos esos requests, me quedo con toda esa información y simplemente la pongo para que en vez de la próxima vez buscarlo en el backend, digo, ok, esta respuesta del backend para mí están bien, entonces yo la voy a poner en la prueba para que no lo tenga que ir a buscar el backend. Hace que también que estas pruebas sean mucho más rápidas. Porque si yo logro, en este caso, estas pruebas son rapidísimas. ¿Por qué? Porque estoy además corriendo en localhost. Estoy corriendo en mi máquina la propia página. Pero imagínense que esto tiene que ir a un servidor que tiene que pegar por cada uno de estos requests, que son 15, y simplemente pensar en 200 milisegundos por request, y se traduce eso en 30 requests distintos. Hagan las cuentas simplemente y ven que van a haber segundos de espera por cada request, por cada navegación que se haga, que es completamente evitable. O sea, que se puede simplemente decir, bueno, yo tengo todo estabiado, toda la información que necesito la tengo en mis JSONs de stubs, y con eso hago mis pruebas y corren en vez de en 1 minuto y medio, en 15 segundos. Lo cual cambia mucho la cosa. Otra cosa que hay que tener cuidado con esto, por el otro lado, digamos, es que muchas de estas requests son necesarias para la ejecución. Por eso puse en el título del todo. Porque no todo se puede estabiar muchas veces. A veces, yo que sé, la autenticación de la propia aplicación para poder entrar y para poder llegar a cierta pantalla quizás no sea algo que puedas hacer, que necesites cierta información de ciertas bases de datos que no son cosas que son fácilmente estabiables, o sea, que no puedes hacer un mock de eso, pero lo que sí puedes hacer, se puede ahorrar un montón de tiempo. Bien. Hasta acá va la propia demo. Espero que haya quedado claro. Si no, cualquier cosa vamos a preguntas. Pero quería cerrar esta idea con que en los casos donde el objetivo de prueba es ejercitar la UI, y se pueden probar diferentes posibles respuestas, donde
puedo cambiar, por ejemplo, como dice recién, cambiar los títulos, cambiar los precios, mostrar o no mostrar cierta información. Quizás incluso puedo hacer pruebas de paginación, por ejemplo, diciendo, bueno, yo tengo una lista de productos que dice, no sé, 20 productos, pero yo quiero saber cómo renderiza la página si solo muestro uno, si solamente hay 4, si en la propia respuesta dice 50, ¿qué pasa? ¿Se rompe la página? ¿No se rompe? Entonces, todas esas pruebas que uno podría hacer, las puede hacer simplemente cambiando JSONs en la propia página y sin tener que armar diferentes ambientes de prueba o diferentes instancias, diferentes cuentas, y eso simplemente se puede hacer corriendo eso. Bien. Hay otro tema ahí, que hay una cosa que no comenté que es muy importante, que cuando se hacen este tipo de pruebas se pierde cierta información. ¿Cuál es la información que se pierde? Uno asume que cada versión nueva de la aplicación, esa respuesta HTTP va a estar bien. Y no necesariamente es así, porque puede llegar a cambiar. Puede llegar a cambiar el backend. Pueden llegar a cambiar los valores del backend. Para eso, existen otras alternativas para asegurarse de esos contratos. Entonces, ¿qué es un contrato? Un contrato es, a grandes rasgos, y no quiero irme a lo hipertécnico ni a definición del libro, simplemente el hecho de decir, bueno, yo tengo 3 campos en mi respuesta HTTP que dice que son de cierto formato y tienen tales nombres y tales valores son los que pueden llegar a representar. Perfecto. Hay un contrato donde dice que el backend va a mostrar esos valores de esa forma y el frontend los va a consumir de esa forma. Productor-consumidor. Entonces, ese contrato para que se cumpla, tiene que haber pruebas de contrato en sí mismas. O sea, que pruebas, tipo que el frontend se asegure que ese contrato va a cumplirse y el backend se asegure que va a cumplir ese contrato. Existen herramientas, por ejemplo, una que se llama PACT, que se puede hacer, que se pueden hacer pruebas donde se hacen validaciones, se son esquemas y con ciertos, con archivos PACT que hacen esas validaciones, y con eso se puede solventar el hecho de que haya cambios en el backend que pueden afectar la UI. Entonces, muchas veces puedo ejercitar que estos stubs que estoy armando con estos casos de prueba, digamos, sigan siendo válidos si yo los comparo contra lo que estoy teniendo en cuenta como es en este momento el contrato de backend. Entonces tengo que hacer esas justificaciones, digamos. Si no lo hago, me estoy perdiendo una pata y si cambia el backend, capaz que el frontend sigue funcionando correctamente con el viejo stub, digamos, que yo tenía, pero con los nuevos cambios se rompe todo y estás perdiendo pruebas. Entonces hay que tener esas cosas en mente para tener para poder ser lo más cerrado posible. Bien. Estos son justamente las limitaciones que tiene el mecanismo, que son el tema de los contratos que se pueden romper, el tema de, como comentaba antes, ciertas autenticaciones o cosas que quizás no sean solventables o que realmente rompan la renderización porque está pidiendo realmente una respuesta del servidor de algún tipo y no se pueda interceptar de forma sencilla. Quizás es algo que se pueda solventar, pero tenés que pensarlo un poco más, pero va por ahí. Pero creo que más o menos con eso, creo que cierro un poco la idea. Me pongo a disposición a preguntas, pero espero que haya quedado claro. Gracias, Crobe. Preguntas, abrimos los micrófonos, ábranlo. Yo antes de las preguntas, lo que quería rescatar de todo lo que presentó Crobe es la importancia que tiene este tipo de pruebas de tener estas habilidades o estos conocimientos al alcance de la mano, sobre todo cuando cada vez tenemos menos tiempo para hacer nuestras pruebas. Y como él especificó y mostró, con esto ganamos muchísimo tiempo, sumatorias de tiempo, que es tiempo al final, es lo que nos va a permitir hacer nuestro trabajo más eficiente aún. Y no hay duda de que esta técnica o estas formas de proceder ante las pruebas aporta muchísimo en el día a día para aquellos que tengan que enfrentarse a situaciones, bueno, de hacer pruebas de front
sin depender del todo, como aclaró, del backend. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda que quieran hacerle a Edgardo? ¿Algún complemento? ¿Algún complemento? Claro, también es bienvenido. Buenas. Primero que nada, muchas gracias por la charla. Muy buena. Desde que empezó este año estoy tratando de embarcar en esta estrategia de testing. Y en los últimos meses he estado revisando en parte cómo utilizarla para moquear data y poder mezclarla con visual testing, para así poder hacer la prueba en distintos ambientes con la misma data. No sé si No sé si se escucha muy bien, me parece, No, Rodri. no sé, se Me escuchó un poco me- escuchó. Se muy escucha un poco poco. entrecortado, pero básicamente lo que querías decir es, para diferentes ambientes, usando la misma información, si podías mezclar esto con Visual Data, con Visual Testing, Testing. ¿no? ¿Esa es tu pregunta, Rodri? Eso, perdón, es que justo estoy con el cuidado de mi hijo. Ah, Esa misma es la pregunta. bien. No, sí, justamente, o sea, vos, si vos tenés, cuando vos haces Visual Testing, lo que estás viendo, por ejemplo, bueno, en el ejemplo que acabo de mostrar, imagínense que yo estoy haciendo, tengo esta página de juguitos y cosas. Yo sé, por ejemplo, que en realidad cuando hago Visual Testing, estoy comparando esta imagen exacta con este mismo texto exacto, con todo exacto, ¿no? Entonces, si yo puedo en cada ambiente mandarle el JSON de exactamente lo mismo que lo que estoy en mi baseline del visual, del visual testing que tengo, o sea, de mi base para ejecutar la prueba, entonces lo voy a poder hacer básicamente. Entonces, es muy poderosa la herramienta en ese sentido. Yo te voy a presentar exactamente la misma información para que cuando saques la captura de pantalla y hagas la comparación, se vea exactamente igual. Ese es también un poder que tiene, sí. No sé si eso contesta tu pregunta, Rodri. Sí, exactamente eso. Ya cambié la conexión y todo. Perfecto. Después, perdón que siga. Otra de las cosas que me ha sucedido también es que a veces de repente no hay pruebas de contrato y me tengo que apoyar de repente en alguna prueba de API y tener una especie de trazabilidad entre lo que estoy moqueando con una prueba de API. Como para tener un respaldo de saber, bueno, funciona la prueba de API, me va a funcionar la prueba de UI. Por ejemplo, que la respuesta que estás haciendo en la API sea a través de un JSON schema, hacer que el stub cumpla el mismo JSON schema. Entonces, cada vez que se mantienen las pruebas de la API, se pueden hacer que el stub valide contra ese JSON schema, por ejemplo, como pruebas como para poder asegurarse la consistencia entre los diferentes tipos de pruebas. Exacto, sí. Damos por respondido esa pregunta, comentario, Sí, entonces. impecable. Vale. Sí. Iván, tenés la mano levantada, supongo que tenés una pregunta, un comentario. Sí, hola a todos. Gracias, Edgardo, por tu presentación. Tengo una pregunta. De cierta forma, este tipo de pruebas se traslapan con lo que podría ser un developer a nivel de UI component, eh, a nivel de pruebas. ¿Tú qué recomiendas o cuál sería la estrategia para, de cierta forma, no duplicar este tipo de pruebas en diferentes capas? Porque básicamente a nivel de UI component, tú también básicamente separas solo un componente y asimismo moqueas lo que va a recibir y de alguna forma puedes hacer assertions de que esté funcionando bien a nivel de UI. Claro. O sea, en realidad, por lo menos como yo lo veo, es que cada vez que vos probás una capa distinta, por ejemplo,
yo qué sé, voy a hacer un ejemplo bien sencillo, ¿no? O sea, ponele que tenés, no sé, una calculadora dentro de tu sistema, mi típico ejemplo de unit testing, y esa calculadora la probás a nivel de unit testing. Después te asegurás que esa calculadora es llamada correctamente en tu integration testing y después esa calculadora es llamada correctamente en el API testing y todo así en las capas superiores. Pero simplemente que es llamada. Las funciones core la probaste en unit. Todas las que están para arriba simplemente es la accesibilidad de esa herramienta y una funcionalidad básica. Con UI Component se puede hacer la misma idea. O sea, vos vas a tener que cuando vos renderizas una UI con tus diferentes UI components, lo que cada UI component va a tener una serie de pruebas, como bien comentaste, bien específicas y súper, ¿cómo se llama? Exhaustivas. O sea, lo más que se puede, obviamente, dentro de lo que son los paradigmas de testing que se pueden hacer. Pero luego vos vas a tener que hacer pruebas de integración de esos UI testing con otros. Esas pruebas, básicamente, es tu prueba de frontend. Entonces, si yo digo, bueno, esta página tiene 3 UI components que están componiéndose entre sí y yo quiero saber si eso funciona, no voy a probar en cada una de las casuísticas de 6 UI componentes. Yo voy a probar cosas que prueben la integración de todas esas cosas y voy a poder mockear quizás para que poder hacer esa renderización correcta. No sé si eso contesta tu pregunta, Iván. Sí, yo Sí, quiero agregar a esa pregunta que está buena y al comentario de Edgardo que cada nivel de prueba persigue un objetivo distinto claramente y la idea cuando vamos subiendo los niveles no es repetir pruebas, sino que cada uno persigue un objetivo distinto. Si estamos haciendo pruebas a nivel de unitario, vamos a estar viendo cómo está funcionando el código, cómo está implementado, si está llamándose bien a las funciones, etcétera. Después, cuando estamos en pruebas de integración, vamos a estar viendo cómo funciona y se integra cada uno de esos componentes y cómo se integra también nuestro sistema con otros sistemas, sea a través de web service, de APIs, de lo que sea. Y ya por un último nivel, tal vez cuando estamos en pruebas de tipo funcional end-to-end, ahí capaz que lo que estamos persiguiendo no son pruebas a nivel técnico ni de integración, sino que ya estamos haciendo pruebas del funcionamiento del negocio con un sombrero, si se quiere decir, más de tipo usuario. Y de esta manera vamos agregando distintos objetivos, distintos enfoques para cada una de las pruebas, de manera de tener siempre una mejor cobertura. Obviamente, acá nuestro gran enemigo para todo esto siempre va a ser el tiempo, y vamos a tratar de luchar contra eso. Cuando no hay tiempo, bueno, trataremos de asegurarnos de que a nivel unitario de integración funcione lo mejor posible, sin dejar de lado, obviamente, la parte funcional y de negocio. Pero me parece buena la pregunta y aclarar que cada objetivo, cada nivel tiene su objetivo de prueba. sí, gracias. Creo que recién me doy cuenta, tiene un gran poder, sobre todo, bueno, en ciertos contextos, ¿no? Uno sería un ejemplo. Necesitamos una prueba end-to-end que verifique que un device, si un device está offline, está fuera, está apagado, suelte cierta alarma. A veces eso es muy complicado recrearlo en el backend, necesitas, qué sé yo, tener acceso al API del backend que haga eso. Entonces, sí le veo una ventaja a tratar de emular ese tipo de pruebas un poco más complicadas. Sí, tal cual. Sí, Lo veo de gran utilidad. o sea, se pueden hacer un montón de ese tipo de pruebas. O sea que, por ejemplo, respuestas de third party services, donde vos sabés exactamente cómo van a ser los diferentes tipos de errores. Entonces, por ejemplo, no sé, mismo que decías, bueno, tengo un device offline y tengo una forma de saber que si está offline y te va a tirar un mensaje de error. Tengo que hacer un procedimiento de pago con una tarjeta de crédito a través de un gateway y yo sé la respuesta. En vez de hacer el pago físico, yo lo que hago es intercepto el post y te tiro la respuesta. O sea, no tiene que ni hacer el post al gateway. O sea, es extremadamente poderoso para saber cómo va a reaccionar tu sistema ante cierta respuesta que implica un cambio de flujo, por ejemplo. Pero
hay que tener cuidado también con estas pruebas de que son más acotadas. O sea, no necesariamente pueden probar un flujo grande, o sea, o por lo menos en mi experiencia, donde uno tiene que tratar de acotar tipo, porque claro, contra más uno navega en la aplicación, más incontrolable se hace el encadenamiento de estas requests y ese tipo de cosas. Entonces, como que el objetivo de prueba tiene que ser muy corto, muy chico, Sí. muy enfocado para poder hacer este tipo de pruebas. Sí, capaz que la respuesta que podés llegar a dar con este tipo de prueba es decir, técnicamente funciona. Ahora, si lo que te está levantando de base es correcto, una vez que esté operativo, bueno, esa prueba no la hice, capaz que podés argumentar eso, porque no fue tu objetivo de prueba. Claro, hay cosas que van a ser, terminan Sí, siendo end-to-end, ¿no? O sea, sí, también. exacto. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta más, comentario, un agradecimiento para Crowe? Ni un agradecimiento, nada. Bueno, entonces estamos dando por terminado lo que es el último Undertale Express del año, que se tuvo que haber realizado el viernes pasado, como habitualmente hacemos el último viernes de cada mes, pero por algunos problemas que surgieron, fue aplazado una semana, sí, técnico se puede decir, se aplazó una semana nada más. Gracias a todos por haberse sumado, gracias a los que se sumaron durante el año al resto de los eventos que hemos tenido. Undertale Express va a seguir el próximo año, así que estén atentos a las publicaciones. Y bueno, los estamos esperando ahora el jueves 15, en lo que vamos a llamar nosotros, en lo que ya venimos llamando el evento de cierre de año, que se llama The Test Pub. La invitación ya está hecha para cada uno de ustedes. La idea es, nada, una cita amena, tráiganse una bebida, la que gusten tomar, vamos a estar conversando, vamos a tener 4 charlas, mini charlas, para que haya un poco de temática referenciada a algunos tópicos, pero después vamos a tener un espacio abierto para conversar como si estuviésemos en un pub, en un bar, charlando de lo que vaya surgiendo y bueno, conociéndonos todos con cámaras encendidas, bien peinados y ya, Y disfrutando el bebida en mano. momento. Y bebida en mano, ¿ok? Muchas gracias para todos, nos estamos viendo y aquellos que no los vea, felices fiestas y feliz fin de año. ¿De acuerdo? Nos Gracias. vemos. Bien. Espera, ¿hacemos foto? Falta la foto. Foto. Siempre me olvido. ¿Te encargás, Iré? Sí, por favor, es mi Perdón, honor. perdón. Sí. Hago stop De- share. Eso. Los que puedan prender la cámara, porfa, y levantar la mano como siempre para saludar. Gracias. Genial. ¿Ya salió? Los voy bien. No, todavía, es que están prendiendo las cámaras. Ah, Estoy me dando quedo un así. minuto más. Bueno. Se me acá. Se me acalambra la mano. Sí, Bueno, el dedito arriba se calambra. bueno, sí, es que se me atragantó la amiga. Bueno, vamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Bye! Excelente. Muy bien, muchas Genial. gracias. Ahora sí nos despedimos y nos estamos viendo en cualquiera de las plataformas que tenemos habilitadas para comunicación. Muchas gracias por sumarse. Gracias, Crowe, por la Gracias, charla. por Chao. favor.